Muy buenos días a cada uno de ustedes conectado con nosotros a través de cananga.tv. Somos Cananga Televisión. Este es tu espacio, Belleza es algo más. Yo soy Miriam Cabrera. Estaré con ustedes durante toda una hora con un contenido ameno, didáctico, informativo y le aseguro que lo vamos a pasar muy bien. Pues, como siempre te digo, llama a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos y diles que ya inició Belleza es algo más. Nos ven en el 98 de WIN TVU, en el canal 16 de Telecable Dominicano, canal 16 de Éxito Visión, pero también nos ven a través de las redes sociales de YouTube, de Facebook e Instagram. Y en YouTube activa la campanita para enviarte nuestro contenido. Hoy vamos a abordar temas tales como el training que vamos a tener próximamente de los reemplazos capilares. Vamos a hablar de el cuidado que debemos de tener en nuestros pies. Y nuestro invitado especial en este día es el economista Tito Olivo. Con él abordaremos temas tales como las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero también vamos a preguntarle a él que nos amplíe y nos diga qué pasó con el sabotaje al Nord Stream, el gasoducto ruso. Todo esto y más cuando regresemos de nuestra pausa. Saludos amigos, tengo el placer de invitarlos a que vean todos los sábados a las 2 de la tarde su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares. Solo por aquí, por Cananga Televisión. No se lo pierda. Que los mató el tiempo y la ausencia. Saludos amigos, me da mucho gusto invitarlos a que vean todos los miércoles a las 8 de la noche Alma Bohemia con Lorenzo Núñez. Solo por aquí, por Cananga Televisión. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta.
Ya estamos de regreso y estamos muy contentos, muy felices de informarle que lo que muchos y muchas estaban esperando ya es una realidad. El training que vamos a tener de los reemplazos capilares. Pero, ¿qué son los reemplazos capilares? Es un cuero cabelludo diseñado para el área donde la persona ya no se va a regenerar el cabello. Es una tecnología modernísima, parecido a lo que es un implante dental, ¿verdad? Algo lindo, algo precioso. Mírenlo ahí. Ahí la calvicie de ese cliente llega hasta el occipital, o sea, como 4 dedos por encima del cuello. Y a partir de ahí está el reemplazo. Mire cómo se ve la piel del cliente. Y lo demás es el cabello largo, porque lo cortamos a la medida en que el cliente desea y nosotros como profesionales consideramos. Esta es una tecnología muy avanzada en donde tenemos que tomar una impresión craneana de la forma, ¿verdad?, de la cabeza del cliente, en donde vamos a trabajar, enviar una muestra del cabello, chequear la textura, porcentaje de cana y todas las informaciones necesarias para que este trabajo nos llegue con la perfección que amerita. Le hicimos ese abierto así precisamente para que pudieran ver el cuero cabelludo. Aquí es el trabajo final. La política de nuestra empresa es cuidar la identidad de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las emociones, con una persona que ha tenido pérdida y no queremos traerle más pérdida, sino ganancia, recuperar su imagen. Por eso nuestra propuesta única es que vamos a recuperar esa imagen perdida. Y entonces nosotros le estamos proponiendo a todas las personas que trabajan en el nicho de belleza o que tienen ese talento, comunicarse con nosotros a través de el 809-863-1333 para que vayan haciendo sus inscripciones y tomen este training y van a poder poner una empresa con pocos recursos. Mire, mejor de ahí, nada. Tú poner una empresa de esa categoría en donde todo es ganar, una empresa que va a ser escalable y rentable. Eso es el training de reemplazos capilares. Nuestra propuesta única de valores, solución definitiva al problema de calvicie. Esperamos tu llamada al 809-863-1333. Así que te esperamos. Bueno, pues continuando con nuestro programa Belleza es algo más, quiero decirle que ahora vamos a hablar lo que es el cuidado de los pies. Los pies que sostienen nuestro cuerpo, es importante que nosotros los cuidemos, que podamos tener una atención esmerada sobre ellos, porque nos sostienen el cuerpo a nosotros y es importante que los cuidemos. Esos son unos pies bien cuidados, a pesar de que se le ve un poquito lo que es un poquito de juanete. Si la dueña de esos pies, porque se ve que es una mujer, no toma cuidado, ese hueso en donde está el dedo gordo, ¿verdad?, de esos pies, se puede poner un poco más pronunciado. Esa persona debe de usar un calzado holgado en que pueda mover sus dedos, que no quede apretado. Es importante que el calzado que se vaya a usar sea de fibras naturales, nada artificial, porque si no, eso se convierte en un poco áspera la piel, se le pone, va endureciendo y se pone mal. Y ahí viene lo que son esos callos que son difíciles ya de recuperar la belleza de los pies. Pero para ese cuidado de los pies te voy a dar 6 pasos para que tú lo cuides. Principalmente tú debes de
chequear tus pies, si están inflamados, si se te ha hecho alguna ampolla, qué pasa en tus pies. Debe de lavarlo muy bien, secar muy bien los dedos. Ahí tenemos una persona ya con un problema en su salud, que se ve de circulación, puede ser una persona que tenga problemas renal y por eso esos pies se ven con las venas a flor de piel. Ya ahí requiere de médico, estas son condiciones ya médicas. Ahí se ven las uñas también con hongo. Muchas veces estos hongos es el resultado de no secar bien los pies. Debemos de secar bien los pies y hasta ponerle un poquito de talco. Esta es una uña encarnada, dolorosísimo esto. Por eso la ven que no está cortada recta. Ese es el resultado de ese problema, de no cortar la uña en forma recta, ¿verdad? Para que las esquinas donde se conecta con la piel pueda salir bien y no encarnar. Entonces, para eso vamos a darte lo que tú debes de hacer para cuidar tus pies. Debes de ir al podólogo, ¿verdad? En caso de un problema mayor, debes de ir al especialista que se llama podólogo. Número 1, el calzado tiene que ser adecuado, cómodo, que no apriete los dedos y como dice, que se puedan mover. Debes de revisar tus pies a diario. Te recuerdo que los pies sostienen nuestro cuerpo. Debes de lavarlo bien, de desodorizarlo, hidratarlo, darle su masajito, darle ese cariño a los pies, ser agradecido de que los pies sostienen el cuerpo completo. Pon mucha atención cuando le esté dando ese masajito, chequear si hay algo en los pies que tú no lo tenías, alguna inflamación. Así que pon mucha atención. Cuida al cortar las uñas. Te repito, debe de ser recta para que no se encarne. Proteger los pies del frío y del calor. Una recomendación es que si tú estás sufriendo de insomnio y tú te pones unas mediecitas de algodón que no te aprieten, eso va a ser más confortable. En los días fríos ponte una media, cuida tus pies, añóñalo, porque la verdad es que tenemos que cuidarlo, permite que esos pies transpiren. Y de cualquier anormalidad que tú veas, pues inmediatamente ve a tu podólogo para que trate cualquier condición que se pueda presentar. Todo esto es para cuidar nuestros pies, así que vamos a hacerlo. Este es un día en que estamos muy felices, muy contentos. Tenemos en nuestro programa a quien podemos decir que es el mentor del programa, don Tito Olivo. Tito Olivo, bienvenido a Belleza es Algo Más. Aquí está mi esposo, Tito Olivo. Si ven esa camaradería, es por eso, porque somos pareja. Bien, buenos días a todos y todas. Aquí estamos para hablar de lo que está sobre el tapete, el problema que está viviendo la economía global con el enfrentamiento que se está dando entre Rusia y Ucrania y también los problemas que esto genera en el medio ambiente. Así es que cuando desee podemos darle inicio al programa. Tito. Bueno, ya tú lo anunciaste. Como economista que tú eres, ¿cuáles son las consecuencias de esta guerra? Que yo estoy seguro que no la quieren ni los rusos, ni los ucranianos, y mucho menos Europa completa, ¿verdad? Y nosotros los que estamos aquí hemos sido afectados también, porque todo se ha subido por las altas nubes. ¿Cuáles son esas consecuencias? Explícanos al dedillo, que la podamos entender. Pero la primera consecuencia es la muerte que genera entre los bandos enfrentados. Hay la pérdida de vida humana, que es muy triste, y también hay heridos y hay destrucción
de vivienda y destrucción de hogares totalmente. Eso es lo primero que se presenta en una guerra. Nadie quiere ir a la guerra. La guerra se presentan por desacuerdos que se dan entre países o entre regiones y entre pueblos internamente. Y eso conduce a ese enfrentamiento bélico. Puntualmente, para que las personas que no han entendido el génesis de este conflicto, dínoslo en un minuto. ¿Cuál fue? El problema viene por el dominio que quiere tener Estados Unidos de todo el mundo. Estados Unidos se acostumbró, después de la caída del bloque socialista, a ser una potencia hegemónica. Y después de los 90, en el 2000, comenzaron a surgir nuevos polos de desarrollo económico y nuevos polos de desarrollo o de crecimiento militar. Ahí está el caso de China, que surge como una potencia económica, y está el caso de Rusia, que aunque no es una potencia económica, es la primera potencia militar en términos nucleares del mundo. Entonces, Tito, también menciona a la India. Sí, pero ya la India ahora es que está surgiendo como una nueva potencia económica. No tiene todavía el desarrollo económico que tiene China. Se prevé que lo va a ser la segunda potencia económica en el mundo y que China va a ser la primera. Pero hasta ahora lo que se tiene sobre el tapete es el tema de Rusia y el tema de China. Ese enfrentamiento que se va dando por la hegemonía global. Ahora, ¿qué pasa? Rusia ve que Estados Unidos lo va acercando a través de la OTAN. Cuando se cae la Unión Soviética, Estados Unidos y la Unión Europea firman un acuerdo con Rusia de que la OTAN no se iba a extender hacia el oeste, no iba a llegar a la cercanía de Rusia. Pero en el tiempo, Estados Unidos fue poniendo bases militares, fue integrando en Lituania, Letonia, Polonia, ex naciones socialistas y que pertenecían a la Unión Soviética también, como el caso de Lituania y Letonia, y ahí va instalando bases militares y la va integrando a la OTAN. Esto crea requemor, el mismo Putin prende las alarmas y le plantea en el 2012, 2013, que Estados Unidos no debe extenderse. Y le dijeron, bueno, pero es que el que quiera integrarse en la OTAN tiene el derecho a integrarse a la OTAN. Entonces le dijo, bueno, pues entonces Rusia quiere integrarse a la OTAN porque se va dando cuenta que lo van cercando y le dicen, no, Rusia no puede pertenecer a la OTAN. Ahí ya él se da cuenta de que hay una situación que puede pasarle como la ex Yugoslavia, que la acercaron, la OTAN y Estados Unidos la bombardearon y la destruyeron. Entonces él comienza a fortalecer sus nexos al lado, ¿con quién? Con Ucrania, y hay un gobierno prorruso en Ucrania y se le da un golpe de Estado en el año 2014, se conoce como el Maidán. Ustedes lo buscan y pueden ver cómo delegaciones de la embajada norteamericana repartieron dinero y cómo ellos mismos lo admitían para dar ese golpe de Estado. Bueno, ahí entendemos el génesis del asunto. Ahora, dinos la consecuencia de esa guerra, aparte de las pérdidas humanas, que esas consecuencias han llegado hasta nosotros. Entonces, ese golpe de Estado trae como consecuencia que Rusia tome a Crimea, que había sido de Rusia hasta el año 1955, cuando Nikita Khrushchev la pasa a Ucrania. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento, Rusia solamente toma a Ucrania a través de un referéndum y se da el acuerdo de Minsk. El acuerdo de Minsk era que Ucrania iba a respetar lo que se conoce como el Donbass, que es Lugansk y Donetsk, como
república dentro de Ucrania autónoma, porque son rusoparlantes. Entonces, esta situación de violar el acuerdo de Minsk, comienza Rusia a exigir que ese acuerdo se cumpla. El acuerdo de Minsk fue firmado por Francia, Rusia y Bielorrusia en Minsk, la capital de Bielorrusia, para dar esta situación de apoyo a las repúblicas de Donetsk y Lugansk como república autónoma perteneciendo a Ucrania, como es el caso de las repúblicas autónomas que existen en España y existen en otras naciones. Entonces, al violarse eso y comenzar Ucrania a bombardear, Rusia decide ir a reconocer el 24 de febrero de este año a Donetsk y Lugansk como repúblicas populares, o sea, ya no separatistas, o sea, ya no perteneciente a Ucrania, sino separatista de Ucrania. Entonces, con autonomía propia. Esto conlleva a ese enfrentamiento violento donde Ucrania decide atacar violentamente y Rusia decide atacar a Ucrania. Hace una operación envolvente. No, Ucrania. Comienza a atacar primero a Donetsk y a Lugansk, que ya son dos repúblicas separatistas fuera de Ucrania, del territorio ucraniano, y que se había violado el acuerdo de Minsk. Entonces los rusos hacen una operación envolvente, atacan a Kiev para obligar a las tropas ucranianas a fortalecer a Kiev, porque los rusos sabían que Estados Unidos y la Unión Europea estaban armando a Kiev y que estaba bien armada. La atacan, hacen esa operación, mueven las tropas para defender la capital y Rusia toma todo el Donbass, que es alrededor del 20 al 25%, y se extiende más allá del Donbass a otras repúblicas bálticas que son prorrusas. Dentro de eso tienen previsto, y por eso hay muchos que dicen que Rusia va a tomar el 50% del territorio, porque ahí está Odessa y otras repúblicas que son prorrusas, pero que no son del Donbass, que no están dentro de Donetsk ni Lugansk. Perdón, entonces, Tito, queremos que tú nos digas lo que nos ha afectado, no solamente... Entonces, ahí viene qué nos ha afectado. Cuando se da ese enfrentamiento, Estados Unidos y la Unión Europea planteaban que sancionando a Rusia iban a llevar la economía rusa al medioevo. Y eso lo dice el mismo presidente norteamericano. Ahora, ¿qué sucede? Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y el primer gasífero a nivel global. Entonces, él produce 100 millones de barriles de petróleo. El mundo demanda 100 barriles de petróleo al día. De esos 100 barriles de petróleo al día, Rusia produce 11 barriles de petróleo al día. Exporta de 5 a 6 barriles, que cuando digo 100, es 100 millones de barriles de petróleo al día. Rusia exporta 5 millones a 6 millones. Cuando tú le sacas eso a la demanda, hizo que los precios del petróleo se dispararan alrededor de $120. Se han venido moderando porque al los precios crecer y comenzar a darse en la economía lo que se conoce como estanflación, que se dio primero en a partir de 1973, de la primera crisis del petróleo, y 1979 con la segunda crisis del petróleo, y que conllevó a presentar lo que se conoció en economía como la década perdida en el año 1980, que no es más que la estanflación, que es una caída en la producción con incremento inflacionario. Esto está afectando gravemente a las naciones, principalmente a las europeas, no así a la rusa, porque el rublo se ha revaluado
y porque no está sufriendo los niveles de inflacionarios que estamos sufriendo nosotros. Inclusive la balanza comercial de Rusia con relación a la del resto del mundo ha sido positiva por dos razones: porque los precios del petróleo han crecido y además por las sanciones que le han puesto. Rusia deja de importar del resto del mundo. Además, la vinculación de Rusia con China le ha permitido extraer grandes niveles de tecnología que no la podía obtener a través de Europa ni a través de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Alemania es la locomotora de Europa, y se dice la locomotora porque arrastra la economía europea. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Alemania se convierte en la locomotora de Europa a través de los gaseoductos que tiene de Rusia, que le permite tener un gas natural a precio de un 40 a un 45% por debajo del precio mundial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú licuar el gas para transportarlo en barco metanero que transportarlo a través de gaseoductos. ¿Cuáles eran esos gaseoductos? El Yamal, que cruza a Ucrania, el Turkistán, que cruza por Turquía, y el Nord Stream 1 y recientemente el Nord Stream 2. Ahora, ¿qué pasa? Con las sanciones se impide que unos motores del Nord Stream 1, porque si existe el Nord Stream 2 es porque existe el Nord Stream 1, se dañara y que se reduzca el envío de gas hacia Europa. Esto es de cara al frío que viene ahora en octubre, noviembre y diciembre, o sea, el invierno que viene en Europa. Ellos reducen, y esto reduce el nivel, pero hace que los precios del gas se disparen de $20 la tonelada métrica o que había a más de $200. Y esto hace que suba los costes de producción de la industria alemana. ¿Qué está pasando? Hay una siderurgia que trabaja en Alemania, que produce los paneles de aluminio para los aviones, para los carros. Entonces, el coste energético de producir un panel de eso es mucho más caro, el coste solamente, que ellos importar directamente ese panel. Esto está haciendo que las industrias alemanas se hagan menos ineficientes, pero a la vez hace que la industria china y las de la India sí constituyan ventaja competitiva y comparativa con relación a Alemania. ¿Por qué? Porque hacen, y digo competitiva en este caso, que Rusia le venda gas y que está construyendo un gaseoducto directamente para China y que le venda a través de barcos metaneros y a través de barcos metaneros y otro gaseoducto hacia la India, que es la tercera, prácticamente la tercera economía global, le venda a precio de descuento y no así a Europa. Ahora, la situación se pone más compleja cuando se hacen 4 atentados, 2 al Nord Stream 1 y 2 al Nord Stream 2. Eso te iba a preguntar, que cuando se presentó la dificultad de Nord Stream 1, porque ahora la opinión mundial es que ha habido un sabotaje. ¿Hubo entonces un sabotaje anterior? No, anteriormente lo que hubo fue que se dañó un motor que bombea el gas de Rusia hacia Alemania. ¿Y en qué momento fue eso? Eso hace como 2 o 3 meses, 2 meses. O sea, fue durante el periodo de la guerra. Sí, fue durante el periodo de la guerra. Ese motor está en la cercanía de Alemania y le corresponde darle el mantenimiento a empresas alemanas. Ese motor había que llevarla a Canadá para darle mantenimiento y Canadá se negaba por las sanciones. Eso hizo que se cerrara o se redujera el envío por el Nord Stream 1. Ahora, con los atentados que ha habido,
esto ha traído como consecuencia el cierre total del Nord Stream 1 y el cierre total del Nord Stream 2, que no estaba funcionando, aunque sí estaba lleno de gas debido a las sanciones. Ahora, ¿qué se plantea con estos atentados? Bueno, Rusia... perdón, Tito, eso te iba a preguntar, que la verdad es que la opinión mundial es que ha habido un atentado en contra de este. ¿Cuáles son esas consecuencias que pueden ocurrir a partir de estos hechos? Rusia acusa a Estados Unidos. Estados Unidos acusa a Rusia planteando de que Rusia quería violar los contratos de que tenía con Europa para no enviarle gas y cerrarlo definitivamente. Ahora, si Rusia hubiese querido cerrar los contratos, no creo que iba a hacer unos atentados para volar el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Solamente el Nord Stream 2 le costó más de 20.000 millones de euros a Rusia. Rusia podía generar el cierre de válvula desde Rusia y decir que se presentaron problemas y no puede bombear porque hay problemas en el sistema. No así con hacer los atentados. Ahora, Rusia alega que Estados Unidos fue que hizo el atentado debido a que el presidente Biden, cuando se inicia la confrontación, antes de iniciarse, dijo que si Rusia invadía a Ucrania, el Nord Stream iba a quedar como una chatarra de hierro en el fondo del mar. Entonces aquí se vislumbra que Estados Unidos sí puede tener la mano metida ahí, porque esto no es la primera vez que Estados Unidos hace atentado a gasoducto, le hace atentado. Ahí está el atentado al vapor Coruña en Cuba en el año 1960, donde volaron ese vapor que traía unas armas de Europa hacia Rusia al triunfo de la Revolución Cubana, y en ese momento se decía que no había sido Estados Unidos, y después se determinó que sí, a través de los archivos desclasificados de la CIA, de que Estados Unidos sí había hecho el atentado a través de agentes de la CIA. Pero también están los atentados que se hicieron al sistema productivo en Chile para darle el golpe de Estado a Allende, y una serie de atentados que se han hecho en otros países que tienen ciertos niveles de confrontación política y económica con Estados Unidos. Mira, también se plantea esto, que pudiera haber sido Ucrania que hiciera los atentados, en vista de que si se cerraba definitivamente el Nord Stream 1, Europa podía recibir gas del Nord Stream 2. Y también pudiera ser que fuera algún empresario gasífero que ante la situación de confrontación dijera, bueno, pues vamos a volar esto para hacer subir aún más los precios del gas. Están todos esos escenarios sobre la mesa. Sí, la verdad es que nos gustaría que tú nos dijeras qué podemos esperar de este conflicto, cuáles serían las soluciones, qué va a pasar, porque la verdad es que pensábamos que esto era una guerra de un mes, como mucho, pero ya van. No, esa guerra no fue pensada por un mes. Esa guerra fue pensada y analizada para largo tiempo. Putin duró 8 años preparándose para eso, y había hecho una serie de vínculos con China y con otras naciones para poder resistir esa guerra, y eso es lo que le ha permitido a él mantenerse airoso y que la economía no sufra. Aquellos que decían que Rusia estaba planificando la guerra por un mes o por una semana y que era una guerra relámpago, estaban equivocados. Yo siempre he dicho, es una guerra de largo plazo y es una guerra de desgaste para dañar la economía norteamericana y dañar la economía europea, y que pueda surgir otro sistema económico, un nuevo reordenamiento económico que pueda mantenerse en términos global, o sea, que pueda existir o coexistir con esto. Esto va
a largo plazo y va a tener dos consecuencias graves en lo inmediato. Una es en el medio ambiente, inmediatamente. Por ejemplo, por la fuga de gas del Nord Stream hasta ahora, esa fuga de gas es si como el máster no consiguiera una imagen de eso es patético. 2 millones, tan grande, 2 millones de vehículos emitiendo gases de efectos invernaderos. Sabemos que el primer gas de efectos invernaderos en el mundo es el metano más agresivo, o sea, el más agresivo, el que más daño está haciendo porque hay un gran consumo, es el CO2 de los vehículos. Pero esto constituye como si 2 millones, la fuga que ha habido de vehículos estuvieran emitiendo gases de efectos invernaderos hasta ahora. Pero eso sigue. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando el metano sale y se junta con el agua, se produce CO2 y se va a la atmósfera. Y eso también puede producir incendios y va a acabar con el ecosistema marino que existe ahí. Eso es el primer impacto que tenemos. El segundo impacto va a ser brutal en los precios. Los precios del petróleo, hemos hablado, después de llegar a $120, venían moderándose porque la población mundial no podía pagar los precios que se estaba dando en los combustibles. Y por lo tanto, el consumo de la población se venía moderando porque la persona, ahí está la imagen, desastre ecológico. El desastre que eso puede presentar. Entonces, me imagino que todo eso oscuro que se ve sería esa burbuja que se ve, la burbuja es el gas que está emanando, míralo ahí. Sí. Todo ese gas va a la atmósfera. Entonces, decíamos, el petróleo venía reduciéndose porque el consumo se había moderado. Si tú tenías que ir cerca en tu vehículo, tú preferías irte a pie porque no puedes estar pagando los precios que estaban los combustibles, y eso hizo que se redujera el consumo y los precios llegaran hasta $70 y $80. Pero ahora eso comienza a subir. ¿Por qué? Porque si le ponen el tope, como piensa Estados Unidos ponerle al petróleo y Europa un tope para decir que se le va a pagar el precio a ese tope, Rusia decide: no voy a enviar ese petróleo a Europa, sino que se lo voy a vender a los rusos, a los chinos y a los indios, y entonces eso hace que el precio suba. Pero al cerrar el gas, el precio del gas puede subir a 300, 400 dólares, y eso va a encarecer aún más la vida. Bueno. Entonces, el segundo impacto va a ser violento en cuanto a la inflación, y eso va a traer disturbios a nivel global. Ya lo estamos viviendo en Haití. La gente en Haití se han lanzado a la calle porque el pueblo haitiano no puede pagar los costes que está un pueblo pobre, no puede pagar esos costes que está transándose los combustibles en Haití. Pero no solamente los combustibles, sube todo. Por eso se da la estanflación, porque la energía cae vertical y horizontalmente en todo el proceso productivo e incide en el transporte, en la producción, porque se produce electricidad y todos esos costes suben. Y entonces, por el lado de la oferta tenemos que se incrementan, aunque por el lado de la demanda los precios estén bajando. Entonces, aquí vemos que el mundo va a estar afectado por una gran crisis de esta inflación. Bueno, la verdad es que Tito nos ha dado una panorámica excepcional. Ya lo entendemos perfectamente lo que está ocurriendo. Y tenemos que aprovechar a Tito Olivo, secretario adjunto internacional de la Alianza por la Democracia, que estuvo recientemente, la semana pasada, en esta semana regresaste de México, del seminario del PT. Pero allá estuvo una reunión con los integrantes del Foro de Sao Paulo. Y en esta semana se va a dar un acontecimiento más que va a ampliar más lo que serían
gobierno creíble de que van a hacer las cosas como debe de ser para todos, como nosotros siempre hemos querido. Tito, háblanos de esas elecciones que tú estabas programado a estar en Brasil. Cuéntanos, las expectativas que tenemos con Lula, cuéntanos. Secretario adjunto, no, secretario. Yo fui secretario adjunto cuando Héctor Otero estaba vivo, y Héctor Otero y yo compartíamos la Secretaría de Asuntos Internacionales. Okay, ahora eres tú. Yo soy el secretario de Asuntos Internacionales. Okay. Entonces, nosotros somos una organización que pertenecemos a los partidos que componen el Foro de Sao Paulo. Son partidos progresistas, o sea, de izquierda, uno de izquierda revolucionaria o marxista y otro de izquierda liberal. Por eso se dice fuerza progresista, porque estamos unidos todos. Y después de el golpe de Estado que se le dio a Dilma Rousseff en Brasil, la pérdida de las elecciones en El Salvador y una serie de reveses que se tuvieron incididos por la pérdida en Uruguay del Frente Amplio, las fuerzas progresistas, después del triunfo de AMLO en México, hemos ido ampliando el radio. Se volvió a ganar en Argentina, se ganó, aunque mediáticamente, en Perú y Chile, y recientemente se obtuvo el triunfo, excúseme, de Petro en Colombia. Petro gana en Colombia, un país altamente conservador, y en 200 años no había ganado la izquierda. Entonces ahí se hace historia, se construye una nueva historia, ganando Petro y manteniendo altos niveles de popularidad a nivel de la población en las últimas encuestas para el primer mes de gobierno, donde se preveía que podía reducir su nivel de aceptación. ¿Por qué? Porque Petro plantea la paz en Colombia, la construcción de la paz, y ha tenido un nuevo enfoque sobre el tema de la droga, porque a través de años se ha venido combatiendo la droga a través de la guerra contra la droga, y eso es lo que ha traído muerte. Pero además, después del Bogotazo, a finales de 1948, en abril de 1948, cuando mataron a Gaitán, Colombia ha estado sumida en una guerra de guerrilla, donde han surgido la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y una serie de movimientos guerrilleros, el cual muchos se llevaron a la paz, pero a través de los sistemas, los escuadrones de la muerte, se perseguían a los dirigentes de izquierda y los mataban. Y ahora Petro, con ese nuevo enfoque de llamar a la paz, de negociar con el Ejército de Liberación Nacional y de negociar con una serie de fuerzas que existían y que estaban en guerra, ha tratado de construir la paz, y esto ha coadyuvado. Ahora, ¿qué pasa? En Brasil se prevé que pueda ganar Lula en una primera vuelta, porque el margen que hay de 50% a 37%, 30 y tanto que tiene Bolsonaro, pues es amplio con esa relación, y esto plantea un nuevo renacer para América Latina y crecer aún más esa fuerza de izquierda que han venido trazando políticas inclusivas hacia la población de América Latina. Bueno, pues tú nos has dado una panorámica, y esperamos que el domingo todo transcurra en Brasil como una gran fiesta, que se dé lo mejor para esa nación tan amiga de nosotros los dominicanos. Nosotros, Tito, te felicitamos porque tú tomas tiempo para venir a nuestro programa. Sabemos que tu agenda es apretada. Tito Olivo, él es vicecónsul en la República Bolivariana de Venezuela y está de paso aquí en el país. Así que muchísimas gracias. Nos comprometemos a que la próxima vez que tú regreses, venga con buenas nuevas
a contarnos lo que está aconteciendo en el ámbito internacional y a regocijarnos que esperamos el triunfo de Lula, un triunfo más. Bueno, pues muchísimas gracias, No, Tito. y quiero hacer un señalamiento. Yo estoy por el Estado Dominicano en Venezuela, pero esto lo hago a título personal. Sí, Esta es mi visión, no es la visión del Estado Dominicano y es la visión mía, porque para yo actuar como funcionario tengo que pedir el permiso a Cancillería y en este caso no existe. Por lo tanto, yo he hecho esto porque vine desde México para ir a asumir mis funciones aquí a República Dominicana y me iba a Brasil, pero por causa de los costes del transporte como está sumamente caro, pues me quedé aquí en República Dominicana y voy a volar el fin de semana a México para estar con mi... a Caracas, Tito. Sí. Dijiste México, No, como estuviste recientemente a sí, Caracas. A Caracas a asumir mis responsabilidades. Muchísimas gracias, Tito, de nuevo, y a cada uno de ustedes conectado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana con otra propuesta más de Belleza es algo más. Bendiciones.